Llamé a Eduardo al amanecer. Necesitaba verlo, necesitaba que me mirara a los ojos y me dijera que todo lo que Ramón había insinuado era mentira. Pero cuando llegó, trayendo café y croissants de nuestra panadería favorita, algo en su sonrisa me detuvo. ¿Qué pasa, amor? Pareces agotada. Tu padre me dijo, comencé, observando su reacción. Su expresión no cambió, pero sus dedos apretaron el mango de la taza hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Qué te dijo? Sabes que inventa cosas cuando está medicado. Paranoias, delirios. Dijo que no eres su hijo biológico. Que tu madre. Eso. La risa de Eduardo fue forzada, demasiado rápida. Esa vieja historia. Sí, lo descubrí de adolescente. ¿Y qué? Él me crió, me educó, me dio su nombre. La sangre no define la paternidad, ¿verdad? También dijo que el testamento. Valeria. Tomó mis manos entre las suyas, y por primera vez noté que estaban frías, sudorosas. Escúchame. Mi padre está muriendo, y su mente se va con él. Te está manipulando, dividiéndonos, es lo que siempre hace. No le creas nada. El testamento está firmado, legalizado, todo en orden. En unos meses seremos libres. Tú y yo. Juntos. Miré sus ojos, esos ojos avellana que habían sido mi faro durante años, y vi algo que nunca había notado antes, un vacío calculador detrás del afecto, una distancia emocional que medía cada palabra antes de pronunciarla. ¿Me amas, Eduardo? ¿Cómo puedes preguntar eso? Te entregué mi vida. Mi dignidad. ¿Me amas? Repetí, insistiendo. Te amo tanto que hice lo impensable por tu futuro. Eso no es amor, ¿qué es? No respondí. En ese momento, por primera vez, sentí que estaba hablando con un extraño. Pero no hice nada. No confronté, no exigí respuestas, no huí. Me quedé en la mansión, cuidando de un anciano que me había confesado sus pecados y de un esposo que nunca había sido mío, esperando que el tiempo revelara la verdad. Capítulo 4. Los años de la medianoche. Don Ramón murió finalmente en abril de 2019, casi 2 años después de mi boda con él. No fue una muerte tranquila ni digna, su corazón se rebeló contra él durante horas, mientras yo sostenía su mano huesuda y Eduardo esperaba en el pasillo, incapaz de entrar. Las últimas palabras de Ramón fueron para mí, susurradas con el aliento que le quedaba. El cajón, secreto, escritorio. Llave, en mi cadena. Recuerda, condición. Luego se fue, y con él se fue la única persona que había visto a través de mi armadura de sacrificio voluntario. El funeral fue un espectáculo de luto fingido. Eduardo lloró apropiadamente, recibió condolencias como un príncipe heredero, mantuvo las apariencias que habían definido su existencia. Yo, la viuda joven, fui objeto de miradas curiosas y cuchicheos. Se casó por el dinero, decían. Ahora es rica y libre. Nadie sabía que me sentía más prisionera que nunca. La lectura del testamento fue la primera sorpresa. Eduardo había anticipado una herencia cuantiosa bajo su control, la realización de años de planificación. En cambio, el abogado, un hombre anciano que había servido a los castellanos durante décadas, anunció que el documento vigente había sido modificado 6 meses antes. Don Ramón dejó la totalidad de sus bienes a su esposa, doña Valeria Castellanos, leyó el abogado, sin mirar a Eduardo. Con la condición de que permanezca viuda durante al menos 5 años, o hasta que cumpla 30 años de edad, lo que ocurra primero. Durante ese periodo, el señor Eduardo Castellanos recibirá una pensión mensual de 10.000 euros, siempre y cuando no cuestione la validez del testamento. De lo contrario, queda desheredado por completo. El silencio en la sala fue absoluto. Miré a Eduardo y vi algo aterrador, una máscara de calma perfecta que ocultaba un torbellino de emociones. No había sorpresa en su rostro, solo una aceptación fría que sugería que había anticipado algo así. Entiendo, dijo, con voz nivelada. Mi padre siempre fue impredecible. Valeria, por supuesto, merece cada céntimo. Ha sido una esposa ejemplar. Esa noche,
En la mansión ahora mía, Eduardo me abrazó con una desesperación que casi parecía genuina. No importa el dinero, susurró. Tenemos tiempo. 5 años no son nada. Cuando cumplas 30, nos casaremos de verdad. Seremos felices. ¿Por qué no ahora? Pregunté, probando. Podríamos renunciar a la herencia, casarnos con lo que tenemos. ¿Y dejar que el legado de mi padre se pierda? ¿Desperdiciar todo por lo que sacrificamos? Su voz se endureció momentáneamente, luego se suavizó. No, amor. Hemos esperado tanto. Esperemos un poco más. Así comenzaron los años de la medianoche. Eduardo se mudó a un ala de la mansión, manteniendo las apariencias de respeto filial y amor platónico. Yo administraba una fortuna que no había solicitado, asistía a reuniones de consejos de empresas que no entendía, aprendía a ser la viuda rica que todos esperaban. Pero algo había cambiado en mí. Las palabras de don Ramón resonaban en mi mente: el dinero no te hará libre. Empecé a investigar por mi cuenta, a usar recursos que ahora tenía a mi disposición para entender la verdad de mi situación. Contraté a un detective privado. Revisé los archivos de Ramón en el cajón secreto de su escritorio, donde encontré no solo documentos financieros, sino cartas de amor de su esposa, fotografías de su juventud, y un diario que detallaba años de soledad. Descubrí que Eduardo había estado casado antes, brevemente, con una mujer que había desaparecido en circunstancias nunca aclaradas. Que había estudios de psicología que analizaban técnicas de manipulación emocional en sus archivos. Que la empresa textil nunca había estado en crisis, de hecho, había sido vendida por millones años antes de mi boda. Cada descubrimiento era una losa, pero también una liberación. Empecé a ver el patrón completo. Eduardo no era un hijo desesperado tratando de salvar el legado familiar. Era un depredador que había perfeccionado el arte de la manipulación a lo largo de décadas. Yo no era su primera víctima, solo la más reciente. Pero ¿y don Ramón? ¿Cuál era su papel en todo esto? El diario que encontré sugería una complejidad que no había anticipado. Ramón sabía de las actividades de Eduardo, lo había sabido durante años. Había permitido que su hijo, adoptado, criado, odiado y amado, desarrollara sus esquemas, observando desde la distancia como un científico observa un experimento. Mi matrimonio forzado no había sido solo el plan de Eduardo. Ramón lo había orquestado desde las sombras, por razones que solo él conocía. ¿Por qué? Le pregunté una noche a su fotografía, mientras leía pasajes de su diario. ¿Por qué me elegiste a mí? La respuesta llegó meses después, en una entrada fechada poco antes de su muerte. Valeria me recuerda a Elena, su esposa, no por su apariencia, sino por su capacidad de sobrevivir. Elena sobrevivió a mis traiciones durante 20 años antes de rendirse. Quiero ver si Valeria es más fuerte, si puede romper el ciclo. O si Eduardo finalmente encontró a alguien lo suficientemente roto como para aceptar su jaula dorada. Mi última apuesta, la chica contra el lobo. Que gane el mejor. Ramón me había usado como ratón de laboratorio en un experimento de crueldad. Pero también, de alguna perversa manera, me había dado las herramientas para escapar. El dinero, la educación forzada, la exposición a su mundo de cálculo y poder. Todo había sido preparación para este momento, el problema era que no sabía si quería escapar. O más precisamente, no sabía hacia dónde escapar. Eduardo, con toda su toxicidad, seguía siendo el único vínculo emocional que había conocido en años. La idea de estar sola, realmente sola, me aterrorizaba más que la certeza de su traición. Así que me quedé. Jugué mi parte de viuda afligida, de heredera responsable, de mujer que espera pacientemente a que el tiempo resuelva sus dilemas. Y Eduardo jugó la suya, cada vez más impaciente. Cada vez más desesperado por controlar el dinero que legalmente era mío pero que él consideraba suyo por derecho de conquista emocional. Capítulo 5. La confrontación. El día de mi 30º cumpleaños, 8 meses antes de lo que el testamento exigía, Eduardo organizó una cena íntima. Solo nosotros dos, en el comedor principal de la mansión, con velas y música y todo el teatro romántico que había perfeccionado durante años.
He esperado este día durante mucho tiempo, dijo, sirviendo champán en copas de cristal. 7 años, Valeria. 7 años de mirarte desde la distancia, de soñar con el momento en que finalmente podamos ser libres. Libres, repetí, probando la palabra. ¿Qué significa eso para ti, Eduardo? Significa nosotros. Juntos. Sin secretos, sin ataduras, sin la sombra de mi padre entre nosotros. Se arrodilló junto a mi silla, tomando mis manos. Cásate conmigo. Mañana mismo. Renunciemos a las condiciones del testamento, donemos el dinero a la caridad si quieres. Solo seamos felices. Lo miré, este hombre que había moldeado mi vida como un escultor moldea arcilla, y sentí algo inesperado, lástima. No por mí, sino por él. Porque en su mirada veía la misma soledad que había visto en don Ramón, la misma desesperación por conectar que había llevado a ambos a destruir todo lo que tocaban. Sé lo del testamento falso, dije, sin emoción. Sé que nunca hubo crisis financiera. Sé que estuve casada con tu padre para que tú pudieras controlar la herencia. Sé todo, Eduardo. Se quedó inmóvil, arrodillado en el suelo de mármol. Durante un largo momento, no respiró. ¿Cómo? Encontré tus cartas. Las que escribiste a tu padre antes de la boda. El plan detallado, paso a paso. Saqué la carta de mi bolso, la que había guardado durante meses, esperando el momento adecuado. Valeria está completamente enamorada de mí, aunque no lo sabe. Esa frase me persigue desde que la leí. Eduardo se puso de pie lentamente. Su expresión cambió, transformándose de súplica a algo más frío, más calculador. La máscara cayó, y por primera vez vi al hombre real, desnudo de artificios. Entonces sabes que fue idea mía, dijo, con voz plana. ¿Pero sabes que fue idea de él también? Mi padre y yo planeamos todo juntos. Él necesitaba una enfermera barata, yo necesitaba acceso a su fortuna. Tú eras el puente, Valeria. Siempre lo supiste, en algún nivel. No seas hipócrita. Nunca lo supe. Te amaba. Amor. Se río, amargo. Tú amabas la idea de ser salvadora. La heroína que sacrifica todo por su príncipe. Te lo di en bandeja de plata, y lo tomaste con ambas manos. No fui yo quien te obligó a casarte con un viejo. Fuiste tú quien eligió el martirio sobre la realidad. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad que no quería reconocer. Porque tenía razón, en parte. Yo había elegido. Había visto las señales de alerta y las había ignorado. Había preferido la narrativa romántica del sacrificio sobre la aburrida complejidad de una relación normal. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Me matarás como a tu primera esposa? La pregunta fue un farol, una provocación basada en rumores del detective. Pero la reacción de Eduardo, un parpadeo rápido, un tensarse de mandíbula, me dijo que había tocado una fibra sensible. Isabel no murió por mi culpa, dijo, con cuidado. Se suicidó. No pudo soportar la verdad sobre mí, sobre lo que hacía. Al igual que mi madre no pudo soportar la verdad sobre mi padre. ¿Y cuál es la verdad, Eduardo? Que somos depredadores, Valeria. Mi padre, yo, y tú también si te atreves a admitirlo. Todos manipulamos, todos usamos, todos justificamos nuestros actos con nobles intenciones. La diferencia es que yo soy honesto sobre lo que soy. Miré a este hombre que había destruido mi vida, y sentí algo inesperado, reconocimiento. Porque en su confesión había una verdad incómoda sobre mí misma. Yo también había usado el sacrificio como escudo. También había preferido la seguridad de la víctima sobre el riesgo de la agencia. También había construido mi identidad en torno al sufrimiento elegido. Necesito tiempo, dije finalmente. Tienes toda la vida, respondió Eduardo, y por primera vez, su sonrisa pareció casi genuina. Eso es precisamente lo que tenemos. Tiempo. Dinero. Y la comprensión mutua de que nada de esto fue accidental. Capítulo 6. El final ambiguo. Eso fue hace 6 meses.
Ahora estoy sentada en el jardín de invierno donde don Ramón solía pasar sus mañanas, escribiendo estas palabras en un cuaderno que nadie más leerá, tratando de dar sentido a una vida que ha sido, por cualquier estándar objetivo, un desastre. Eduardo sigue viviendo en el ala este de la mansión. No somos amantes, no somos amigos exactamente, pero tampoco somos enemigos. Compartimos cenas en silencio, jugamos al ajedrez sin hablar de lo que el juego simboliza, coexistimos en los espacios que ambos habitan sin reclamar territorio. A veces, en la madrugada, lo encuentro caminando por los pasillos con el mismo insomnio que me aqueja. Nos cruzamos, nos miramos, seguimos adelante. No hay reconciliación posible, pero tampoco hay resolución. Solo la permanencia de dos personas que se dañaron mutuamente hasta quedar irreconocibles. He donado la mayor parte de la fortuna a fundaciones para víctimas de manipulación emocional. La ironía no me escapa, usar el dinero de mis victimarios para ayudar a otros que fueron víctimas como yo. Pero también es una forma de romper el ciclo, de convertir el veneno en medicina. El abogado de don Ramón me visitó la semana pasada. Me entregó un sobresellado que Ramón había dejado instrucciones de abrir solo después de mi 30º cumpleaños. Dentro había una carta, escrita en la letra temblorosa de sus últimos días. Valeria. Si estás leyendo esto, significa que sobreviviste. A mí, a Eduardo, a ti misma. Significa que no te destruimos por completo, lo cual es tanto una victoria como una condena. Te elegí porque veía en ti algo que Eduardo nunca tuvo, la capacidad de adaptación sin pérdida de esencia. Él se convierte en lo que otros necesitan. Tú, en cambio, te mantienes a pesar de todo. Eso es más valioso que cualquier fortuna. El dinero es una trampa, como descubriste. Pero también es libertad, si tienes el valor de usarla correctamente. No te arrepientas de haberlo aceptado. Arrepiéntete de haber creído que necesitabas sacrificarte para merecerlo. Sobre Eduardo, no lo perdones si no quieres. Pero entiéndelo. Es un espejo de mí, de todo lo que no pude darle, de todo lo que le robé al negarle una paternidad verdadera. Al destruirlo, me destruyes a mí. Al salvarlo, te salvas a ti misma. La última jugada es tuya. Como siempre lo fue. R. Guardé la carta en el cajón secreto del escritorio, junto a los documentos que prueban la complicidad de ambos hombres en mi destrucción. No sé qué hacer con ella. No sé si don Ramón fue más cruel que Eduardo, o si Eduardo fue más cruel que yo misma al permitir que me usaran. A veces sueño con Isabel, la primera esposa de Eduardo, la que no pudo soportar la verdad. En mis sueños, ella me mira con compasión y dice, todas somos la misma mujer, solo en diferentes etapas del reconocimiento. Otras veces sueño con Elena, la esposa de Ramón, que eligió el suicidio sobre la supervivencia. Ella no habla, solo señala hacia la puerta, como diciendo, todavía puedes irte. Pero no me voy. No porque no pueda, tengo los medios, la independencia legal, la fortaleza que Ramón vio en mí, sino porque no sé a dónde ir. Mi identidad está tan entrelazada con esta tragedia que dejarla sería como dejar de existir. Eduardo aparece en el umbral del jardín de invierno. Lleva un abrigo gris, el mismo que usaba cuando lo conocí en la biblioteca. Por un momento, veo al hombre que amé, no al monstruo que descubrí. ¿Vienes? Pregunta. He preparado café. Asiento, cierro el cuaderno, me levanto. En el pasillo, nuestras sombras se funden en la pared, indistinguibles una de otra. Valeria, dice, deteniéndose. ¿Alguna vez? No importa. Dilo. ¿Alguna vez pensaste que podríamos haber sido felices de otra manera? Si nos hubiéramos conocido en circunstancias diferentes, sin mi padre, sin el dinero, sin todo el teatro. Lo considero. La pregunta es injusta, imposible de responder. Pero también es la única que importa. Creo, digo lentamente, que habríamos encontrado otra forma de destruirnos. Tú necesitas manipular para sentirte vivo. Yo necesito sacrificarme para sentirme real. Éramos perfectos el uno para el otro, Eduardo. Eso es lo más aterrador. Sonríe, triste, genuino por primera vez en años.
Entonces estamos condenados a esta danza. O liberados a ella, respondo. Depende de cómo elijas verlo. Caminamos juntos hacia la cocina, dos fantasmas en una mansión de espejos, cada uno reflejando al otro en infinita regresión de culpa y comprensión. Fuera, el sol de noviembre se filtra tenuemente a través de las cortinas, indiferente a nuestras tragedias privadas. Al final, no sé quién fue más cruel. Eduardo, que diseñó mi jaula con amor fingido. Don Ramón, que convirtió mi supervivencia en experimento. O yo misma, que elegí la jaula una y otra vez, prefiriendo la certeza del sufrimiento conocido al terror de la libertad desconocida. Quizás los tres. Quizás nadie. Quizás la crueldad, como el amor, es solo una forma de conexión en un mundo donde el verdadero contacto humano es imposible. El café está caliente. Eduardo sirve con la elegancia que nunca perdió, a pesar de todo. Yo tomo la taza, siento el calor en mis manos, respiro el aroma amargo. ¿Ajedrez después del desayuno? Pregunta. Sí, respondo. Pero esta vez, juguemos sin estrategia. Solo movimientos. Sin significado oculto. Se ríe, un sonido casi joven. Imposible. Todo tiene significado, Valeria. Eso es lo que nos define. Tiene razón. En esta casa, en esta relación, en esta vida que he construido con los escombros de mis ilusiones, cada gesto carga con siglos de historia. No hay movimientos inocentes, no hay palabras vacías, no hay finales verdaderos. Solo el juego continuo, la danza interminable, la pregunta que nunca se responde, ¿quién fue más cruel? Y la respuesta, siempre ambigua, siempre cambiante, que depende del ángulo desde donde se mire, del momento del día, de la cantidad de luz que filtra a través de las cortinas de seda. Todos. Nadie. Tú. Yo. El espejo que nos refleja. La sombra que proyectamos. El silencio que elegimos. Las palabras que nunca dijimos. El café se enfría. La partida comienza. Fin.